indica pues que la relación prácticamente llega al grado más alto, a una intimidad, ¿no? Más allá de la amistad. Yo le preguntaría con este sustento, ¿qué papel desempeña la señora Nadine Heredia dentro del partido? El partido que él ha tenido una militancia importante, ¿no? Si él tiene conocimiento, si el Partido Nacionalista recibió financiamiento de otros países, particularmente Venezuela, porque en esas épocas él era muy ligado. Si las anotaciones de las que hoy ya la señora Heredia señala que son sus agendas, por más que hemos vivido prácticamente meses donde negaban, no son mías, son truchas, y lo cual pues lo único que ha hecho es hacerla caer en un descrédito total. Eso es ya prácticamente innegable, sumado a lo último que viene en un estado de desesperación, señalando pues delitos a tutti li mundi, sin mirar su realidad, para distraer una situación que la compromete seriamente en las agendas. Por eso, ¿qué situaciones que están contenidas en las agendas concuerdan con la realidad? Si podría profundizar entre la relación que existe entre Martín Belaúnde del Ocio y la pareja presidencial también, porque son momentos de vivencia compartida, ¿no es así? Y todos sabemos que Álvaro Gutiérrez es una persona que tiene una relación importante en Europa. Y en las agendas, como en los movimientos bancarios, están plasmados derroteros de movimiento económico que comprometen Christie, la que todavía sigue en funciones como embajadora en Francia, a pesar de que fue cesada en julio, fue reemplazada por la actual canciller, pero al no haber mandado el reemplazo, sigue ejerciendo las funciones de embajadora. La Cancillería tendrá que responder en un momento por qué no la reemplaza, o si la Cancillería tiene la autonomía para nombrar un embajador o tiene que seguir pidiendo la luz verde. Entonces, esta relación que es clarísima, envío con Christie, probablemente Christie envío de 10.000, 8.000 euros, algunas veces 40.000, probablemente imbuida de su estatus diplomático pasa la frontera, es muy sencillo pasar la frontera entre Francia y Suiza para poder llevar el dinero a la banca suiza o entregárselo a Ibosca. Esto en realidad es más grave de lo que nos imaginamos, presidente, y él lo explicará. En Europa, una situación de esta naturaleza a la cual se le abre investigación es prácticamente similar a la que estamos viviendo con la FIFA. O sea, ahí tiene que realmente investigarse en profundidad. El señor Álvaro Gutiérrez podrá darnos algún derrotero de estas situaciones. Ahí están los envíos, los correos que han sido reconocidos, donde hay movimientos de dinero, ¿no?, importantes en una persona que tendrán que verle pues su reserva tributaria en Europa, en caso si hay una investigación, y verán pues si tenía ingresos, no en la época como lo dice, y las compras acá, las compras de la señora Antonia Alarcón, por más que se enojen algunos colegas, es un trabajo digno movilizar niños al colegio, pero que de ahí te dé para pagar $620.000 al contado, o que te envíen plata de Venezuela demostrada ya de Caizamaca, cuentas de ella y con Rocío Calderón abiertas una semana antes de recibir esos dineros de Venezuela. Por eso es importante la versión que nos tenga que dar el señor Gutiérrez con relación a aportes de otros países, porque hemos visto que se han pasado y que ya deja descolocado lo que señalaba Martín Belaúnde del Ocio de los contratos, y que lo ha venido ya a rebatir y a confirmar que los contratos eran simulados. Entonces aquí es importante las agendas. ¿Qué rol jugaba la señora Michelin? Si realmente es como señalan que Álvaro Gutiérrez la conoce mucho tiempo y que ha trabajado en la casa, y que es lógicamente un personaje que conoce muchísimo el movimiento y que está evidentemente asustada como la otra empleada doméstica. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Señor Gutiérrez. Gracias, presidente, por intermedio de usted. Bueno, yo diría que todos sabemos, y no lo diría porque lo dicen
los medios de comunicación, lo dice de repente algunos congresistas o lo dicen por las calles. Quien tomaba las decisiones siempre era Nadine Heredia. Entonces, eso yo se lo digo, ¿por qué? Porque yo muchas veces con Nadine conversaba detrás de las cámaras, porque hay veces que quería cortar una conferencia de Ollanta en una forma que no era maneras ni modos. Entonces yo le decía a Nadine, si tú quieres que corte, dime a mí, yo me voy a acercar disimuladamente a Ollanta y diré que ahí se acabó. Pero no de una forma como diciendo que él tenía pues que hacer lo que dice Nadine. Entonces eso sí va a dar cuenta a toda la opinión pública. Entonces eso, todos sabemos que el papel que tenía Nadine era decisivo en todo y tomaba las decisiones. Ahora, fue un mito que se decía que llegó o no llegó dinero de Venezuela. Fueron mitos que se estaban construyendo en el tiempo. Después yo solo dije, a mi casa llegaron funcionarios, y eso lo digo porque llegaron funcionarios tarde, casi a la medianoche, de Venezuela, con maletas y se hablaba de dinero. No vi el dinero, siempre lo dije que nunca he visto el dinero, y de ahí se fueron a otro lugar a llevarlo, no sé dónde, se fueron todos, eso de la 1 o 2 de la mañana recuerdo. Pero hoy día confirman con las agendas que ese dinero entraba de Venezuela, y no solo de Venezuela, porque ahí dentro de las agendas dice Venezuela, y después más abajo dice Nicaragua, Ortega, o sea, quiere decir que del presidente Ortega también llegaba. Y las coordinaciones nacionales, internacionales, políticas y coordinaciones internacionales, también está escrito en las agendas cuando se habla de becas, que era coordinar con Cuba. El encargado, Daniel Abugataz, con la señora Maribel Vela, que es prima de Ollanta, de Nadine. Entonces, todo eso está escrito dentro de las agendas. Yo no lo he escrito. Quien las ha escrito va a tener que responder por qué escribió, para qué cosa escribió, para qué cosa sirvió. Yo lo único que he puesto en conocimiento de la opinión pública y de repente les digo lo que tengo en memoria, porque haberlas leído y haberlas repasado y haber hecho cruce de información para poder hacer la denuncia, porque no iba a ser una renuncia irresponsable, y saber que le pertenecía a la señora Nadine Heredia, que hoy día es presidenta del grupo político que gobierna y la esposa del presidente de la República. Ahora, ¿qué relación tiene Martín Belaúnde con Nadine Heredia? Es una relación bien cercana y no pueden negar los congresistas del Partido Nacionalista por más que les duela. Por más que les duela. Yo sí puedo decirlo, porque yo sí, a mi casa, a Camacho, no entraba ningún congresista, que yo lo he visto sentado acá, ni a Abugataz, pero sí ingresaba y salía Martín Belaúnde. Y conversaba siempre privadamente con Nadine. Lo digo yo porque eso ha sido en mi casa, en Camacho. A la señora Najara no la he conocido. Abugataz nunca ha ido a mi casa y una vez fue. Máximo le habló con el chofer en la puerta. Basta. Y Ollanta no lo dejó entrar. Porque era mi casa. Entonces yo sé qué movimientos hay en mi casa. Ahí eran reuniones con altos funcionarios del país, altos funcionarios internacionales, porque era una casa de representación que yo decidí prestarla para esas reuniones y esos eventos. Entonces nadie puede decir que yo estoy hablando por más que, o hablo porque tengo, o soy loco, porque no, yo digo la verdad. Y se los puedo decir a todos los congresistas nacionalistas, por eso yo se los digo porque yo sí puedo decir, esto es A, pero esto es B. Yo no puedo decir nada de este periodo, porque yo no los conozco, yo no he estado con ellos, ya no podría decir nada. Pero en el pasado sí puedo afirmar que el acercamiento de Martín Belaúnde era bien cercano. Y muchas veces para conversar con Nadine o con Ollanta, se conversaba con Martín. Y eso lo saben los medios de comunicaciones, porque ellos también han estado muchas veces en conferencias de prensa, que primero salía Martín a ver los preparativos para que después salga Ollanta. O sea, ¿por qué no vamos a negar? ¿Por qué vamos a querer o nos olvidamos así tan rápido los peruanos?
de repente, no sé. Movimientos bancarios que se encuentran dentro de las agendas existen. Hay voucher que llevan a la realidad, que he dejado sus copias de voucher, a la realidad con lo que está escrito en las agendas, con lo que está escrito en las salidas de dinero del Perú, llegada a Francia y llegada a Suiza. Eso es una investigación que se va a tener que hacer conjuntamente con la unidad financiera. Y es tan fácil ir al 2006 y ver qué movimientos bancarios se hicieron y cuáles no se hicieron, y cuánto de plata salió y cuánto de plata no salió. En Europa eso lo hacen rápido. Esto es reciclaje de dinero en Europa. Lavado de activos, reciclaje de dinero. Y si la denuncia va hecha más rápido a Francia, es más rápido el resultado de la denuncia. ¿Por qué? Porque Europa ha hecho normas y leyes bien duras contra el reciclaje de dinero, contra el lavado de activos. De repente Suiza, por cuidar a sus ciudadanos suizos y por no dar una imagen a ese país que es extracomunitario, tratan de demorar un poco. Pero sí, por el lado europeo, eso es sancionado. Y está vigilado hoy día con leyes, normas de todos los gobiernos europeos. Hoy día solo se puede mover por el banco hasta 3.000 euros. No más. Si se mueve más o hay cifras que entran de más, tienes que dar cuenta de dónde viene, por qué viene y para qué viene. Y esos movimientos los encontramos dentro de las agendas, esas coordinaciones inusuales de operaciones sospechosas que hemos visto tanto como la señora Ibosca y la señora Cristina Belita. Después, no sé... Bien. ¿Qué más me preguntó, congresista? Bien. Pasamos a... Sí, me había pedido una interrupción Julio Gago, disculpe, presidente. Y otra segunda también. Bien, interrupciones de 1 minuto, vamos a ser estrictos, y después la congresista Lara. Congresista Gago. Gracias, presidente. Tengo una pregunta que me está intrigando. Si bien es cierto, lo escuché al señor Álvaro Gutiérrez decir que en el año 2007 se alejó ya del partido, pero sin embargo, a pesar de lo que el congresista Aguinaga leyó, seguramente textualmente unas declaraciones suyas, usted dijo que nunca se había peleado con ellos, que simplemente se había separado, y supongo que habrán mantenido algún tipo de relación, especialmente en el quinquenio al cual usted ingresó por ellos a ser congresista de la República. Mi pregunta es bien concreta. En las agendas hay una serie de apodos, y a veces también nombres. Y no solamente se hablan de aportes de dineros, también se hablan de comisiones en el Congreso de la República, una serie de cosas. Usted está dentro, usted ha revisado las agendas. ¿Usted está nombrado dentro de las agendas? ¿Ha visto si está con un apodo, con otro tipo de nombre que lo hayan conocido? Porque no lo conozco a usted directamente, y que usted esté inmerso en algún reglón de estas agendas. Por intermedio de la presidencia, como le dije al congresista Gago, le digo, no, porque las agendas ya son del fines del 2007, 8, 9 y 10. Ahora, no está mi nombre, porque ahí yo me retiré en febrero del 2007. Yo era, y no me peleé porque hubo una bronca de nosotros, fue una cuestión política. Fue una decisión política que yo tomé, porque yo era el directivo de portavoz de 44 congresistas. Entonces yo llevaba la voz de esos 44 al Parlamento. Entonces ya habían cosas que no me gustaban de Ollanta, que quería imponerme. Sentada con Nadine, me decían que yo tenía que hacer cosas que yo jamás las iba a hacer, de hacer escándalo, de obstruir el Parlamento. Entonces yo eso lo conversaba con los parlamentarios en diferentes sesiones, y creo que la madurez, la responsabilidad de esos 22 congresistas o 21 que nos separamos y que nos fuimos por el bien del país, fue una decisión política, no fue una decisión que nos peleamos con Ollanta y con Nadine, no fue una decisión personal, fue una cuestión que yo dije, no, jamás yo voy a saltar sobre un escaño, jamás voy a obstruir
leyes que puedan servir para el bien del país. Entonces yo en esos 5 años fui calificado de traidor, fui calificado de todo por el Partido Nacionalista. ¿Por qué? Porque dijeron que yo abandoné, que el proyecto... ¿Qué proyecto? Si no ha habido ningún proyecto. Hoy ya son gobierno y el proyecto no se ha hecho realidad. Entonces lo único que yo hice es retirarme políticamente la distancia con Ollanta y con Nadine, y con esos 21 congresistas ayudar a que este gobierno tenga ese crecimiento del 8-9% que lo ha tenido en ese quinquenio. Y eso no me arrepiento, lo volvería a hacer. Si es por mi país, lo volvería a hacer. Congresista Tapia, es 1 minuto de interrupción. Solamente para recalcar la pregunta que le hice al final. Si aparte de esas 4 agendas, existirían algunas otras agendas más, ya que se habla de otras 3 agendas más. Se habla incluso de la agenda azul, ¿no? Y lo otro era si cuando usted revisó las 4 agendas, faltaban 2 hojas en alguna de ellas, ¿no? Entonces, esas son las 2 preguntas puntuales. Gracias, congresista. Para terminar, congresista Guina. Para terminar, gracias, presidente. Si reconfirma o no una entrevista que dio el señor Álvaro Gutiérrez, donde refiere que en una ocasión vio cómo Nadine y Martín Belaúnde Locio tenían una maleta con $150.000. Señor Gutiérrez. Bueno, por intermedio del presidente, en esa noticia sí me refiero porque yo sí le he visto. Sí le he visto, que todavía yo me alarmé un poquito porque cómo podían llevar 150.000 dentro de la mochila así tranquilamente y sin seguridad, ¿no? Entonces, pero no pasó nada y eran para pagar a diferentes medios de comunicación que llevaban. Es lo que me dijo Martín en ese momento cuando yo le pregunté y que estaban apurados. Después, la respuesta del congresista Tapia, no he escuchado también esos mitos que hay de 3 o 4 agendas más, no sé, yo desconozco. Y después me preguntó, si las 2 páginas, yo no puedo responderle eso porque ya yo no tengo la original la tiene el Ministerio Público. Entonces sería bueno si esas hojas ustedes tienen, verificar con las agendas originales que tiene el Ministerio Público si le faltan 2 o 3 páginas. Gracias. Bien, congresista Nájera. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo al invitado del día de hoy de la Comisión de Fiscalización, el ex congresista Álvaro Gutiérrez. Antes de formular mis preguntas, presidente, le solicito una interrupción a favor del congresista Yude Simón. Gracias, congresista Jara. Congresista Yude Simón. Gracias, presidente. Agradeciendo a la congresista Nájera por la interrupción y saludando al señor Álvaro Gutiérrez. Voy a hacer 2 o 3 preguntas, presidente. Señor congresista, si usted era tan cercano al presidente Humala, yo lo conocí así, ¿en qué momento se produjo la ruptura? ¿Cuál fue la gravedad del caso para que se presente esa ruptura? Lo segundo, si usted, como lo he dicho ahora, sabía de que había una maleta con $250.000, ¿por qué no lo denunció en ese momento? O sea, ¿ese fue el motivo de la ruptura? O sea, ¿por qué se quedó eso callado? Lo tercero, usted estaba separado ya del presidente Humala y del Partido Nacionalista, no formó parte del Partido Nacionalista o después lo hizo. Si estaba separado, ¿por qué le entregaron a usted las agendas? O sea, ¿cómo se justifica que una persona que ya no trabaja para usted o que no trabajaba para usted se acerque y le entregue agendas? O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Y lo último es, ¿por qué el presidente Humala o el candidato Humala no le devolvió a usted la camioneta? O sea, ¿qué cosa es lo que le dice el presidente Humala? No le devuelvo la camioneta porque no me da la gana, o ¿qué pasó ahí? ¿No? Eso es una pregunta, presidente. Señor Gutiérrez. Por el intermedio de la presidencia, gracias por la pregunta y por la confianza que tenemos, porque contigo también se quería hacer la alianza para postular el 2006, recuerdo que se conversó.
Entonces, sabes que yo me retiré, como ya lo dije anteriormente, el 2007 en febrero, por una cuestión política, nada personal, político. Ya lo he explicado, el motivo. Yo no iba a obstruir el Parlamento, porque si no, en el momento que tú eras premier, ibas a tener dificultad con 44 congresistas que te saltaban en el Parlamento, iba a ser imposible gobernar esos 5 años. Entonces creo que lo hice por el bien del país. De los $150.000, lo he dicho, que lo he visto, he dicho que servía para pagar campañas publicitarias, fue en el momento de campaña electoral. Entonces muchas veces nosotros ciudadanos pagamos en contante, pero pidiendo una factura. Entonces yo pienso que habrán facturas de lo que han ido a pagar en contante, porque era para pagar espacios publicitarios. Era en momento de campaña y no era nada ilegal porque estábamos en campaña electoral y teníamos que pagar lo que se consume. Termino para no, por favor, y la tercera pregunta, yo no, en ningún momento que recuerde, entre estos 4, 5, 6 meses, he dicho que yo conozco a las personas que dejaron esos documentos en mi casa. Y lo repito nuevamente, modos y circunstancias yo desconozco. No sé esas personas por qué tomaron la decisión de dejar a Álvaro Gutiérrez. Dijeron pues de repente que Álvaro Gutiérrez no iba a canjear nada por un plato de lenteja. Pienso que la gente habrá pensado de esa manera y que yo no necesito. Entonces me lo dejaron y lo único que hice es poner en conocimiento, buscar un programa con el cual se pueda trabajar muy objetivamente, con mucha responsabilidad, con mucho tino y con mucho cuidado, porque se trataba de la esposa del presidente de la República. Entonces no se podía tampoco salir y decir son, oír y denunciarlas sin haber una cuestión primero oficial al menos o extraoficial que dijeran le pertenece a tal persona. Porque a mí también me podía hacer el avión, que me dejaba un sobre y de repente salía yo y patinaba. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. De la camioneta, yo se la regalé al presidente, a Ollantumala. Lo único que no encaja en esto, que yo se lo hice con mucha amistad, ¿no? Porque no encaja eso cuando yo hice de apurado, firmé un documento, no en una notaría, sino fue en Parque Sur. Y ahí era un documento que se había hecho una venta de $10.000. Pero yo no lo leí, lo firmé porque dijo era para regularizar el documento de la camioneta, porque yo se la regalé. Entonces yo dije que era un documento para regularizar y firmé lo que era un regalo, con buena fe. Pero no se hizo en una notaría, si no hubiese leído las cosas, todo tranquilo, porque estábamos en una notaría. Eso es todo que me preguntó. Gracias. Interrupción pequeña como réplica. Si usted lo permite, presidente. Sí, gracias. Volviendo al tema del dinero, entiendo que eran altas horas de la noche, casi la madrugada, cuando sale esta mochila con $150.000. Si el ex congresista conoce la procedencia de este dinero o se envió a alguien a hacer un cheque o a cobrar un cheque por esa suma. Nada. Por intermedio de la presidencia. Tampoco he dicho que ha sido de noche, congresista Aguinaga, cuando yo lo vi, ese dinero. Ese dinero dije que lo he visto un día que eran 9 de la mañana, que estaba Martín Belaunti con Nadine Heredia en mi camioneta, en la pick-up, en la verde, Toyota, que iban a pagar espacios depositarios. Por eso que me recuerdo muy bien. No. Congresista Ana Jara. Gracias, presidente. Presidente, es necesario, porque acá tenemos que hacer una investigación de manera desapasionada y absolutamente subjetiva. Los trascendidos, los chismes, perdónenme usted la expresión, los chismes de cocina, que se puedan vertir en esta comisión hay que tomarlos en su real dimensión. Con todo respeto al excongresista Gutiérrez, lo que yo
estoy procesando de las declaraciones del ex congresista Gutiérrez es que hay una serie de contradicciones o medias verdades que muchas veces son peor que las mentiras. Por ejemplo, varios de mis pares han reincidido en esta consulta, él ha respondido, respecto al acontecimiento de haber visto un maletín conteniendo aparentemente $150.000 en el marco de la campaña de elecciones generales del año 2006. Yo he recurrido a la prensa y entiendo que esto fue parte de declaraciones que él vertió cuando salió el tema de las agendas, que es materia de investigación, y el diario Correo transcribe una declaración que acá en el seno de la Comisión de Fiscalización el ex primer ministro Salomón Lerner desvirtuó categóricamente. Dijo que ese escenario jamás se dio teniéndolo a él como protagonista. Y acá hay que sopesar también las versiones de uno y otro lado, porque ninguna palabra acá es misa, presidente. En las declaraciones que Correo levanta, señala que el congresista, ex congresista Álvaro Gutiérrez, presente hoy día en nuestra comisión, vio un maletín conteniendo $150.000 a propósito de que fue invitado a un desayuno en la casa del ex presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner. Consulto por su intermedio si se ratifica en ese escenario, si cuando vio ese maletín con aparentemente $150.000 lo hizo en la casa del ex primer ministro Salomón Lerner, porque acá él nos los ha declarado que eso es absolutamente mentira. Primera contradicción para mí. Segunda contradicción, presidente. Nosotros, los congresistas de Gana Perú, efectivamente yo no he tenido el gusto de conocer a Álvaro en el anterior periodo legislativo, pero sí he sido parte del Partido Nacionalista y he sido la candidata al Congreso del año 2006 y que no llego por cifras repartidoras del Partido Nacionalista. En aquel entonces y ahora que surge todo este tema de las agendas, con Daniela Bugatás hemos conversado de muchos temas. Usted puede tomar la decisión de citar al congresista Daniela Bugatás al seno de la comisión para contrastar esta versión, pero él nos comentó que más de 20 veces, no fue una, no fue dos, no fue tres, más de 20 veces él ha visitado la casa del ex congresista Álvaro Gutiérrez. Puede describir el interior de la vivienda, tanto así como que le molestaba al ex congresista que las colillas de cigarrillos las arrojaran al jardín, que no solamente Daniela Bugatás entraba al inmueble, lo hacía Gonzalo García, que fue el candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Nacionalista también en el año 2006. También estuvo el propio Salomón Lerner que visitaba su casa, de manera que esta versión, que finalmente, ¿cuál sería el trascendido de que sí el señor Martín Belaúnde podía entrar como Pedro por su casa a su domicilio para hablar con la esposa del presidente de la República en aquel entonces, simplemente dos ciudadanos, Ollantumala, él lo hacía? Esas dos preguntas, presidente, para luego formular la siguiente, ya que usted ha sido tan condescendiente con los pares que me han antecedido. Encantado, congresista Jara. Señor Gutiérrez. Por ello, responderle a la señora Ana Jara que no hay que ser apasionados cuando se pregunte, ni tampoco estar escuchando mal o querer escuchar mal las cosas. He dicho bien claro que estos 150.000 los he visto con mis propios ojos en una maletía que llevaba Martín Belaúnde en mi camioneta Toyota en las afueras de la casa de Simeone Lerner, que fui invitado a tomar un desayuno. Él no vio. Yo le he dicho que he visto yo. Jamás he dicho que el señor ha visto. Que él me invitó. Y que salí y le dije un ratito que voy a salir a decirle algo a Nadine. Y ahí donde Martín me dice, mira lo que tenemos que ir a pagar rápido, ¿qué quieres? Y se fueron juntos. Y dije, bueno, conversamos después en Parque Sur. Así fue, señora Ana Jara. Entonces, quizás van a querer negar, pero el desayuno fue invitado que ya fue confirmado, ¿no? De parte del señor Simeone Lerner. Que haya visto, no haya visto él, eso es mentira, porque él no lo ha visto. Le he dicho que yo lo he visto. Y eso ha sido mis declaraciones siempre. Que yo, Álvaro Gutiérrez. Segundo, yo no hemos conversado quiénes, he dicho, altos funcionarios y personas de mucha importancia entraban a mi casa.
Y Xiomi, Carlos Tapia, Gonzalo García, ellos eran importantes para Ollantumala en ese entonces. Lamentablemente los señores que iban a ser congresistas todavía no eran importantes. Por eso que no entraban. Si a Bogotá le he hecho que llegaba a la puerta, de repente lo han hecho entrar hasta el jardín. Por eso que en el jardín votó lo del cigarro. Pero no ingresó a mi casa. Y si he ingresado posteriormente, yo desconozco cuando yo no he estado. Eso es lo que le quiero decir. Esto le firmo, señora Nájara, porque yo no le he visto a usted en el 2006-2007 en Lima. Estaba postulando, sí, pero no sé si porque tenía un pariente ahí que trabajaba un policía en Parque Sur, o era un amigo, no sé, pero hablaba mucho que la conocía a usted. Pero yo no la conocía realmente a usted. Entonces, eso ha sido la forma. Por eso que no nos hemos conocido. Pero yo sí puedo hablar, porque usted no puede hablar de cosas que no ha visto, que estaba en Ica. Y yo estaba en Lima y estaba en Camacho. Gracias. Gracias, presidente. Yo formulo estas consultas porque es él, el invitado, quien trae el tema a colación. Y él lo dijo, que ni Daniela Bogotá ingresaba a su inmueble, porque era su casa, donde vivía en ese entonces el presidente, hoy presidente de la República, Ollantumala, y Nadine Heredia. Ahora él nos da mayores detalles, bueno, es su palabra contra la de Daniela Bogotá, y ya queda de la comisión si considera pertinente que él también se apersone a la misma. No entendería, tampoco yo no entendería cuál es la trascendencia o el efecto jurídico de señalar esas versiones. Presidente, consulto a nuestro invitado su residencia. Entiendo que es el Perú, pero que constantemente está viajando a Italia por negocios personales, porque él ha sido en muchas oportunidades invitado al seno de la comisión, así como a la Fiscalía, para que dé su testimonio. Y entonces consulto, ¿cuál es el oficio, a qué se dedica el señor Álvaro Gutiérrez en Italia? Señor Gutiérrez. Gracias. Soy abogado, como usted, colega. No lo ejerzo porque he sido empresario. Me he dedicado al mundo empresarial en Europa, pagando todos mis derechos e impuestos. Por eso que desde hace muchos años me habían querido sacudir y no han encontrado nada. Ahora vivo de mis rentas. He trabajado mucho para poder vivir de mis rentas. Y he hecho 5 años política para el Perú, pero 5 años de política pura, sin haber conflicto de intereses y hacer empresa por otro lado. Me he dedicado a la política. Ese ha sido mi trabajo estos últimos 5 años. Y ahora voy y veo mis cosas que tengo tanto en Italia, las tengo en el Perú y las tengo en Egipto. Gracias. Bien, ok, pasamos a... No, presidente, todavía no ha terminado, si usted Sí. me lo permite. O sea, nos está diciendo el excongresista Álvaro Gutiérrez que vive de sus rentas, del interés que pueda ocasionarle las propiedades o los negocios que ha tenido. Esa es la respuesta que entiendo. Presidente, él nos ha señalado que fue una decisión política y evidentemente los que estamos en política sabemos que muchas veces tenemos que adoptar decisiones que no pueden ser comprendidas por un sector de la ciudadanía. Él señala que adoptó la decisión para los efectos, entre comillas, de la gobernabilidad, allá por el año 2006, de apartarse de la bancada nacionalista y sumarse a los votos del APRA para que pueda gobernar sin que haya mayores aspavientos. Sin embargo, en su momento el congresista Aguinaga ha dado lectura a declaraciones muy fuertes, desde mi punto de vista, con respecto al presidente de la República, en ese entonces el ciudadano Ollantumala, porque él señalaba de que inclusive se había apropiado, acá ya ha señalado que él se la regaló, de una camioneta y otras declaraciones altisonantes que reflejan el malestar de carácter personal que él tenía respecto a Ollantumala y que desde mi punto de vista me pueden llevar a pensar que su participación en el tema de las agendas no es exclusivamente por un tema de que prevalezca la verdad, sino que hay una inquina personal respecto al presidente Ollantumala y en ese marco también tenemos que tomar esas declaraciones. Porque no las ha negado, cuando el congresista Aguinaga las ha leído, él no ha señalado, esas no fueron mis palabras, yo no me he expresado
de esa manera porque, entre otras cosas, le ha llamado mantenido a Ollantumala en el año 2007 o 2006, cuando ellos forman ya una bancada aparte con Unión por el Perú. Presidente, y él nos ha dicho de que efectivamente cuando Ollantumala y Nadine Heredia vivieron en su casa, prestaba servicios, algo que me desmienta para ubicarme yo bien en el tiempo y el espacio, Michelín Vargas. Y que luego que ellos se retiraron del hogar, aparentemente no fue por su intermediación Michelín Vargas, la que fue trabajadora del hogar o asistenta, no sé efectivamente cuál haya sido el papel que desempeñó al interior del hogar de los Humala Tasso, de los Humala Heredia. Ella continúa trabajando para ellos. Consulto por su intermedio. A Michelín Vargas no la ha vuelto a ver desde que la pareja Humala Heredia abandonan su casa en calidad de huéspedes. Y si en la actualidad, y en eso quisiera sí, presidente, que nuestro invitado sea puntual, si en la actualidad trabaja con la hermana de la señora Michelín Vargas. Señor Gutiérrez, respuestas. Gracias. Yo no trabajo con ningún pariente de la señora Michelín Vargas. Ella trabajó muy extemporáneamente en el 2006, 2005, pocos meses. Después se apartó. No la vi hasta después de muchos años, que la vi en un evento por televisión, creo que fue la entrega de la credencial al presidente Humala, y eso fue todo. Después, una vez posteriormente, la vi de casualidad, me saludó, chocho, de lejos, y se fue. Eso fue todo. Entonces, nadie trabaja de sus parientes en mi casa, nunca ha trabajado, nadie. Entonces, eso es mentiras totalmente. Ahora, yo le quiero decir que el congresista ha leído, no me ha preguntado si he dicho o no he dicho eso. Él me ha hecho otras preguntas, ha leído, y yo dejé bien en claro que yo la camioneta se le he regalado al presidente. Que la prensa haya puesto lo que ella ha puesto, y si a mí la prensa me dice, está este cassette grabado porque usted dijo eso, tendré que aceptar, pero usted no me puede decir algo que ha leído y que yo jamás he dicho en esa manera, porque no son mis palabras. Lo que sí ella podría haber dicho, y recuerdo que lo he dicho, gracias a Dios que no hemos ganado las elecciones, porque si no hubiese sido un gobierno desastroso. Esas fueron mis palabras cuando yo me retiré. Gracias a Dios que no habíamos ganado las elecciones. Y nunca esos votos que usted dice han sido votos aliados al partido aprista. Porque si vamos a ver las votaciones, ¿qué votos eran a favor del país y para qué cosas servían esos votos? No como otros congresistas que estaban sentados en la bancada nacionalista y que sí votaban a favor del APRA, escondidamente. Entonces, por favor, yo soy un político serio y honesto, y jamás voy a hacer cosas que lo que usted está queriendo afirmar hoy día aquí, por querer defender algo que es indefendible, que su líder ha reconocido que le pertenece a la señora Nadine Heredia. Esperemos que las escrituras no sean de ella, y después usted me podría acusar a mí, pero si son de ella, como ya lo han dicho los peritos, no estoy, Álvaro Gutiérrez, acá como investigado. Estamos hablando de los escritos de las agendas. No se ha dicho nada por qué Daniela Bugatá se tiene que invitar, porque fue a mi casa o no fue a mi casa. Es una cuestión que se ha dicho, lo he dicho generalizando, que no han ido congresistas a mi casa. No lo he dicho porque lo inviten o no lo inviten. Ahora, si está dentro de las agendas, y como está escrito su nombre, encargado de las becas, Daniela Bugatás y Maribel, y es problema de la comisión y del Ministerio Público. Yo estoy haciendo mi trabajo solo de entregar las agendas y de dar un poco de conocimiento a lo que yo he leído y el cruce de información, lo que me ha llevado a presentar estas agendas a la ex procuradora Julia Príncipe, porque ha tenido que hacer con mucha responsabilidad. Eso es todo, gracias.
Sí, presidente. Ya estoy terminando. Sobre las apreciaciones de carácter político, cada ciudadano saca su cuenta. Porque si uno no se suma al partido de gobierno en una determinada gestión de un periodo legislativo, simplemente no forma parte de la junta directiva. No sé si el excongresista Álvaro Gutiérrez llegó a ser vicepresidente del Congreso, no lo sé. Pero eso habría que preguntárselo, si usted me lo permite. Y lo segundo, si a mí en una comisión investigadora, y eso es una postura personal, alguien me lee un texto adjudicándome determinadas declaraciones, yo haría la precisión si fueron mías o no. Porque acá estamos hablando de declaraciones altisonantes y fuertes respecto a un ciudadano. Y creo que en salvaguarda de que se me adjudiquen versiones que no me corresponden, yo haría saber, discúlpeme, congresista, con todo respeto, esas no fueron mis declaraciones. El que guarda silencio prácticamente ratifica lo dicho por la prensa, y creo que el invitado quiere responder, si usted lo permite. Señor Gutiérrez. Gracias, presidente. Ahora creo que voy a terminar con la señora Ana Jara, porque si no esto se va a politizar y yo no quiero que se distraiga ni se lleve a una distracción lo que se ha venido a tratar. Por más que ella quiera defender a la señora Heredia, Nadine Heredia, solo decirle de que sí, yo fui vicepresidente, pero no porque somos vicepresidentes de una mesa directiva, uno es cómplice o aliado a los hechos del gobierno de turno, sino en este punto vamos a decir de todos los vicepresidentes que se han sentado con ustedes y que han sido del Partido Popular Cristiano, ustedes, o sea, aceite con agua, ¿cómo se ha podido juntar en una mesa? Si el partido elegido fue por otros programas políticos y se fue a juntar con la derecha, por favor. Entonces, si comenzamos a hablar cuáles han sido los intereses de ustedes, son los mismos intereses que hemos tenido todos, el país, para la gobernabilidad. Y creo que ustedes lo han hecho por la gobernabilidad. Lamentablemente, si no han terminado bien, y lamentablemente no son los 44 que ingresaron y son ahora 27, eso es problema de su partido y de quien dirige su partido. Eso es todo, gracias. Gracias, presidente. Yo creo que nuestro invitado no es el más autorizado para hablar de cuántos llegamos y cuántos somos, porque ni siquiera había Alan García Jurado al cargo de presidente de la República y ya se producía la ruptura del Partido Nacionalista con una bancada sólida que llegó al Congreso en el periodo legislativo 2006-2011. Ni siquiera eso. Estando ya en segunda vuelta, fueron y ofrecieron sus votos a Alan García, y eso lo sabe la ciudadanía. Y en cuanto a si uno forma parte o no de la mesa directiva, no, señor. Uno presenta plancha de los candidatos a conducir la mesa directiva de un Congreso y se somete a votación. Y hay plancha de oposición y ellos no eran oposición, ellos eran gobiernistas. Presidente, yo le noto preocupación al invitado Álvaro Gutiérrez para conocer la verdad, y créame que esa es también mi preocupación. Yo no estoy acá defendiendo lo indefendible. Usted contó con mi voto para que este tema fuera objeto de investigación en esta comisión. Pero una cosa, presidente, no quita la otra. Efectivamente, el Ministerio Público también se ha abocado a la causa y ellos son los titulares de la investigación penal. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que acá se ha también perpetrado un delito, se ha violentado la intimidad de un hogar, se ha ingresado a un inmueble a tomar fotografías del interior de una casa, se ha expuesto a menores de edad en esa información que luego fueron a parar aparentemente a las manos del señor Gutiérrez. Por obra y gracia del Espíritu Santo, apareció de un día para otro un sobre en su casa, no se sabe de dónde, y por eso yo consulto si mantuvo contacto con Michelín Vargas. ¿Y por qué la menciono a ella? Porque ella está con carácter de investigada por parte de la Fiscalía ante una denuncia por robo de documentos. Y entre esos documentos están precisamente las agendas que se están investigando, y ya será los fueros y obviamente el Ministerio Público que determine si el contenido de esta tiene ilícitos penales. Entonces, las preguntas que estoy haciendo van en ese sentido. Y ya para finalizar, ¿por qué si él es político, me antecede a mí en un periodo legislativo, ha sido vicepresidente del Congreso con la plancha prista,
¿por qué cuando encuentra este sobre caído del cielo, conteniendo supuestamente las agendas de la señora Heredia, porque hasta ahí él desconocía si eran de su propiedad, ¿por qué al leer el contenido no inmediatamente recurrió al Ministerio Público y las entregó? ¿Por qué no lo hizo? Eso, desde mi punto de vista, hubiese sido una reacción de carácter político. Y segundo, en verdad, el que quiere ser el adalid de la justicia, el que quiere defender la verdad, va y las entrega. Porque pasaron muchos meses, esas agendas salieron al exterior, hay una versión que dice que nuestro invitado fue el que sufragó el costo de la pericia grafotécnica de estas agendas y no supuestamente quienes estuvieron a cargo de la investigación de carácter periodístico. Entonces, ha esperado mucho tiempo, ha venido a entregar documentos al seno de la investigación que hasta ahora nosotros no tenemos, porque ha pasado ya más de una hora, debieron haber fotocopiado para leerlos. ¿Por qué este cuentagotas? ¿Por qué ir soltando de a pocos? ¿Es acaso eso no es cálculo político? ¿Eso no es revanchismo político? Y finalmente, presidente, quisiera consultar a nuestro invitado quién es Luz Ani Montesa Rimarachín. Luz Ani Montesa Rimarachín. Tenemos entendido que esta es también una de las personas que ha prestado servicio en el hogar de la familia Humala Heredia. Porque existe la versión ya que acá estamos tan llanos. Porque existe la versión ya que acá estamos tan llanos del corrillo, del run run, del murmullo. Hay una versión de que esta señora le habrían ofrecido viajes al exterior, propiamente Italia, por parte de nuestro invitado Álvaro Gutiérrez. Si la respuesta es categórica es no, que lo diga, porque acá yo quiero, presidente, también conocer la verdad. Y en todo caso, ya pasó la sección pedidos, pero pediré en su momento, porque acá se investigan las agendas, pero usted se está yendo también al financiamiento del partido del 2006. Yo también quisiera saber quién se peló las agendas. Bien, ¿quiere contestar? Ya, Gracias, congresista Jara. Bueno, presidente, solo le voy a responder a usted como presidente, porque no quiero ver más debate. Correcto. No en el sentido de que se ha dicho, porque si no después se cae y otorga uno, ¿no? Entonces yo no quiero otorgar a lo que me han... Se ha dicho de que yo he hecho una separación de cálculos políticos antes de que gane la segunda vuelta Ollantumala. Y eso yo no creo, porque Ollantumala me confió el cargo de ser portavoz directivo de 44 congresistas cuando ganamos, terminó la segunda vuelta. Entonces no había ningún acercamiento con el Partido Aprista. El alejamiento ha sido después de 6-7 meses, que ha sido ya para enero del 2007. Eso quiero dejarlo bien en claro. Congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Presidente, comienzo agradeciendo por la colaboración en esta comisión, en las investigaciones, al señor Álvaro Gutiérrez. Ese es en primer lugar. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenas tardes, señor. En segundo lugar, presidente, con el debido respeto a todos los aquí presentes, acá no es una cocina y no estamos cocinando nada, no somos cocineros. Otro presidente, aunque hemos llegado con las cifras repartidoras, pero ya somos congresistas elegidos por nuestros electores y queremos ser respetados. Yo soy sincera, hasta el día de hoy no asimilo ser congresista porque llegué con 8,000 votos, pero estoy acá porque Dios me puso para servir y no servirme. Es cierto, señor Gutiérrez, antes de hacerle una pregunta, presidente, hay personas seguidoras del Partido Nacionalista, que hay muchos que verdaderamente merecen el respeto, pero hay muchos seguidores a personas que nos atacan por el Face, por todas las redes sociales y también amenazan. Pero hay alguien que en especial que nos protege, aparte de los seres que saben nuestro trabajo. Entonces, presidente, yo la vez pasada, como estamos llevando esta investigación en esta comisión, hay personas que están colaborando con la comisión, no están viniendo a callarse, decir, ya está en el Ministerio Público y me callo. En este caso, la señora Llano, el señor Gutiérrez, y entre otros que están colaborando. Entonces, como yo le pido, como comisión, pedir garantías, que no pase como me pasó con el señor Fasali. Por favor, eso sería de parte, como Esther Saavedra. En honor a la verdad, señor Gutiérrez, durante su participación yo le estoy mirando. Ante los ojos
de los hombres podemos mentir, todo lo que tú quieras. Pero ante los ojos de Dios nadie nos escapamos. Por más que dices, nadie me ve, pero Dios nos está mirando. Y cada uno vamos a dar cuenta. No digan que yo estoy utilizando a Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Él es mi único refugio para mí, los ataques, los todos. Y Dios me va a poner en cualquier lugar que yo trabaje para servir. En honor a la verdad. ¿Usted compró las supuestas agendas a una tercera persona? ¿Podría decirnos el nombre de esa persona o personas? Otro. ¿Cómo se enteró que podía adquirir las citadas agendas? ¿Conocían a las personas vendedoras de teléfonos para contactarlo? ¿Cómo le contactaron a usted? ¿Y por qué razón se contactaban con usted? ¿Por qué razón esperó un año para presentarlos? ¿Por qué no actuó en el mismo momento que usted tuvo en sus manos esas agendas? Porque es algo muy importante acá para aclarar ante el pueblo peruano. ¿Tiene usted razones de índole personal, venganza contra la señora Heredia o el señor presidente? Y por último, ¿cuánto pagó usted por las presuntas agendas relacionadas con la señora Heredia? ¿Pagó o le dieron porque verdaderamente estaban asqueados cuando han leído lo que pertenece en esas agendas? Y entonces, señor Álvaro, quiero decirle, usted di la verdad. No le está diciendo la verdad a los integrantes de esta comisión. Le está diciendo la verdad al pueblo peruano. ¿Por qué? Porque tenemos muchas necesidades en los rincones del país y por culpa de estas lacras de corruptos estamos en muchas necesidades porque somos un país muy ricos, que tenemos muchas cosas. Y decirle acá, siempre con su versión le va a agradecer el pueblo y le va a agradecer Dios. Muchas gracias. Gracias, congresista Saavedra. El señor Gutiérrez. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar a la congresista Esther Saavedra, felicitarla por esa valentía de haber dejado el partido que la eligió. La felicito, verdaderamente la felicito. No ha hecho como otros que se han quedado y han ido saliendo por X motivos. Usted se enfrentó y eso es muy bueno. La pregunta que usted me hizo, la primera fue si las compré. Yo le digo que, como usted ha dicho, de esas lacras de corruptos. Si yo hubiese pagado por esas agendas, hubiese sido peor que esas lacras de corruptos. Y jamás compraría algo para hacer daño a mi prójimo. Jamás. Fueron dejadas en mi casa, como les he dicho. No les tomé en cuenta porque fue cerca a Navidad. Entre el 10 y el 15 de diciembre. Y yo el 16 de diciembre partí a Europa a pasar las fiestas de Navidad. Entonces, no es que me tomé la atención de ver qué cosa es, porque llegan pedidos en sobres de ayudas que yo, por Navidad, para colegios o por promociones. Entonces lo dejé y me fui. Después me dice, ¿por qué las tuve tanto tiempo? Justamente le estoy explicando, en diciembre, entre el 10 y el 15 las recibí. En mi casa las dejaron, las recibí. Después, llegando de Italia, en enero, las comencé a observar y a leerlas y a hacer cruce de información. Y a fines de enero aproximadamente fue donde yo me contacto con el medio de comunicación, que era Roxana Cueva y Marco Vázquez, porque tampoco no iba a denunciar algo que no era seguro si era o no era. Entonces yo necesitaba también de una ayuda para cruzar información y poder verificar mejor lo que estaba escrito, si llegaba a la realidad, con todo un equipo de investigación para poder trabajar bien. Pasaron ese mes de enero y para que no se dijera, o lo que se ha dicho muchas veces, que han sido adulteradas, en ese momento se dieron copias para que pueda trabajar Panorama. Entonces ni siquiera yo las tuve
conmigo para decir que yo las he adulterado o que he aumentado. Por eso yo me sentía tranquilo con mi conciencia todos los días y todas las noches y toda la vida. Como llegaron, así fueron dadas. Y fueron trabajando Panorama, fueron haciendo sus cruces de información. Pasaron meses ya, enero, febrero, marzo. Yo tenía que regresar a Italia. Entonces le dije, sí, cómo iba ese cruce de información con las copias. Las originales ya yo las tenía. Entonces yo agarré y dije, vamos, yo la voy a llevar a España. Tengo un amigo en la Guardia Civil para poder hacer una pericia. Y así salir de duda si son o no son, porque también han podido ser dejadas para que yo caiga. Y se llevó a Europa y yo las llevé a España. Cuando me dicen que sí son estas personas, que no me podían dar un escrito oficial, pero me dijeron, me explicaron a vos oralmente, yo llamé a Roxana de allá y le dije, Roxana, ¿sabes que sí, escrito por la misma persona, he escrito por Nadine Heredia? Entonces, ellos recién viajaron. Eso fue más o menos al 20 de mayo, 20, no, las fechas precisas, pero fue a mayo. Yo se las entregué cuando ellos, el 28 o 29 de mayo, para que ellos hicieran la pericia. Con personas independientes, ni siquiera yo dije independientes, desconocía totalmente. Desconocía inclusive totalmente lo que se estaba haciendo en el Perú, las pericias que se estaban haciendo en Perú. Entonces yo felicito a esos seres humanos de ese equipo de televisión que han sido responsables en hacer cosas muy delicadas para poder y dar una información objetiva y veraz. Y eso fue pasando el tiempo, cuando ya en agosto, septiembre, ya se tuvo sus pericias de ellos aquí. Entonces yo le dije, bueno, ahora ya tienes todo que es sí. Entonces el Perú lo debe saber. Y es por eso que se pasan los 9 meses. Si ahora han pasado ya aproximadamente 5 meses en el que no son, que sí son, que no son, que no son, y hasta ahorita no se hace la pericia, imagínense nosotros cómo hemos podido, también hemos luchado para hacerlo, y para hacerlo bien hecho y para decir son de tal persona. Y por eso que estos técnicos, peritos han dicho son de tal persona. Si en la misma institución lo está haciendo y se están demorando tantos meses, que eso se podía haber dicho en un día, la pericia en un día, pero no se hace cuando no hay voluntad. Después, nuevamente usted me ha preguntado ¿cuánto pagó? Y la misma respuesta le digo yo, no he pagado. En modo circunstancias desconozco cómo llegaron a mi casa. Las personas que dejaron 2, 3, 4, 5, yo las desconozco. Las modas y circunstancias desconozco totalmente. ¿Por qué eligieron a Álvaro Gutiérrez? Yo no le podría responder eso. Bien. Si usted me preguntó si yo tengo razón, algo personal. Y iniciando, yo te dije bien claro, y lo vuelvo a repetir, y quizás usted ha dicho que los ojos dicen muchas cosas, y se lo vuelvo a decir a ojo. Yo no me hubiese gustado estar acá sentado. Yo no tengo por qué querer hacer daño a Ollanta ni a Nadine. Si mañana ellos salen mal parados, va a ser el pueblo que los va a calificar, no Álvaro Gutiérrez. Nadie quiere destruir a la señora Nadine Heredia. Nada hay razón política aquí. Ella no es competidora política. Ella no está para ser elegida presidente. Ella es la esposa del presidente de la República. Ella se ha autodestruido sola desde que ha mentido al país. Porque si salía y reconocía y decía son mías, el país la está considerando ella la mentirosa, la más grande mentirosa del Perú. ¿Y quién le ha dicho que mienta? ¿Nosotros? ¿Yo? ¿Otras personas? No. Ella tomó la decisión de autodestruirse. Eso es todo. No hay ninguna razón personal ni política. Gracias. Congresista Saavedra pide una interrupción el congresista Tapia. Si usted lo permite, presidente. Ok, congresista Tapia, 1 minuto. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quiero saludar y felicitar acá al excongresista Álvaro Gutiérrez porque, si bien es cierto, un tiempo se hablaba de las agendas en la que la presunta dueña era la señora Nadine Heredia, ahora ya sabemos que son sus agendas.
Presidente, quería preguntarle al señor Álvaro Gutiérrez si tiene conocimiento de la compra de un terreno en el distrito de Chinchero, en la provincia de Urubamba, región Cusco, por parte de la hermana del señor Ollanta Humala, señora Ibosca Humala, valorizado en 5 millones de soles, terreno ubicado en donde se va a ejecutar la construcción del aeropuerto internacional. Y por otro lado, quisiera saber si qué vínculos financieros, económicos tienen los señores Ollanta Humala, Nadine Heredia, con los hermanos Paredes Rodríguez. Gracias, presidente. Señor Gutiérrez. Gracias por intermedio, dice. Bueno, yo solo conozco por intermedio de la prensa sobre los terrenos de la señora Ibosca, que ha comprado, y sobre las relaciones que tiene con los señores Paredes, también relacionado por lo que está escrito en las agendas, en las operaciones sospechosas e inusuales que están préstamos o mutuo, ¿no? Cosas que ya está escrito acá. Entonces yo creo que eso se va a tener que investigar. Otra cosa no puedo decir. Gracias. Bien, para finalizar. Para finalizar, presidente, decirles, presidente, y que sepan entender, muchas veces piensan nosotros como congresistas, es una de nuestras importantes comisiones de fiscalizar, y piensan algunos que cuando uno se recibe las denuncias de gentes honorables de la sociedad civil, piensa que estamos denunciando a personas o por venganza, sino nosotros venimos a denunciar esos malos actos porque queremos limpiar esta corrupción que está por todos lados, porque dejemos de pensar en nosotros, sino pensemos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Tenemos que dejarles un país, un Perú, muy limpio quizás, pero los pocos que quedamos tenemos que arriesgarnos la vida y tenemos que arriesgar la vida de nuestra familia y del equipo técnico que trabaja con nosotros. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Heriberto Benítez. Presidente, me pide una interrupción la congresista Jara. Interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega. Presidente, cuando consulté por su intermedio a nuestro invitado, a la luz de unas declaraciones que el congresista Aguinaga leyó sobre que el señor Ollanta Humala y Nadine Heredia habían vivido en el inmueble de su propiedad, y él mismo lo ratificó porque era su casa, y como era su casa, él podía darse cuenta a la gente que entraba y salía. Consulto directamente, ¿vivieron los esposos Humala Heredia en ese inmueble? ¿Vivieron o fue una oficina de coordinación la que se tuvo y ellos mantuvieron su domicilio habitual en aquellos años del año 2006, presidente? Señor Gutiérrez. Gracias. Yo le digo que sí vivieron, porque vivir es también llevar a los niños y que estén bañados en la piscina. Entonces sí vivieron, porque bañar la piscina, hacer los usos de la casa, para todo era pues usar la casa, ¿no? No solo llegaban a sentarse a un escritorio, hacerse cocinar y haber invitados en la comida en la noche o almuerzos, desayunos. Eso pregúnteles a la señora Humala, sería mejor, señora Jara. Gracias. Congresista Benítez. Una segunda interrupción me pide la congresista Jara. Segunda interrupción. Gracias, presidente. Presidente, y ya para finalizar este episodio de haber visto una maleta con $150.000 que al parecer nuestro invitado señala le refirieron era para pago de publicidad en aquellos años, en el 2006, y que ahora es objeto aparentemente de investigación, a pesar de que Salomón Lerner ha negado ese evento. Él que me dice que vive de sus rentas, que se da el lujo de regalar camionetas, etcétera. Consulto, ¿cuánto le costó su campaña política para el Congreso en el año 2006? ¿Bancarizó sus aportes al Partido Nacionalista en el año 2006? Pregunta puntual, porque acá, en el seno de la comisión, se pregunta por los acontecimientos satélites alrededor del objeto de investigación, que son las 4 agendas. Acá se habla inclusive del financiamiento del Partido Nacionalista, cuando esa es otra investigación en el seno del Ministerio Público. Consulto, ¿bancarizó él los aportes al Partido Nacionalista o a Unión por el Perú en aquellos años del 2006? ¿Y cuánto le costó el financiamiento de su campaña, presidente? Señor Gutiérrez. Gracias, presidente. Eso creo que también le tiene que preguntar al Partido Nacionalista, porque ellos han llevado la contabilidad. Entonces ya está escrito ahí
en las fichas con cuánto se aportó. Gracias. Bien, congresista Benítez. Sí, presidente, muchas gracias. Quisiera hacerle por su intermedio 3 preguntas al invitado. Primero, si durante el tiempo que el señor Gutiérrez se reunía con la señora Nadine Heredia o el señor Ollanta Humala, él pudo observar que la señora Heredia manejaba alguna agenda. Si él ha visto, si la señora siempre al despachar, al atender, al manejar la campaña, utilizaba agendas, y si esas agendas que él veía que utilizaba también las llenaban o las escribían terceras personas. Una segunda pregunta va referida a lo siguiente. Si el invitado, al recibir las agendas estas que dejaron en su casa, hubiera encontrado en ellas su nombre o datos referidos a él, hubiera actuado de la misma manera. O sea, hubiera hecho igual la pericia, lo hubiera entregado a la prensa y las hubiera entregado al Ministerio Público. Y una tercera pregunta es, cuando dice que en una mochila habían $150.000, ¿los pudo contar él? O sea, ¿sabe si son 150.000 o las personas que estaban dijeron, son 150.000 y de repente había menos? O cómo puede él certificar un monto? Salvo que lo hubiera contado o haya visto el dinero y se hubiera dado cuenta que es... Porque a veces puede ser que tengan $10.000 y la gente comente y pues no, son 150.000 y era cantidades mucho menores, o salvo que él tenga la certeza o delante de él lo hayan contado. Esas 3 preguntas, presidente, para que las pueda explicar el invitado, el señor Álvaro Gutiérrez. Gracias, congresista Benítez. Señor Gutiérrez. Sí, gracias. Nadine siempre escribía, lógicamente no eran las agendas que, por eso le dije, que son posteriormente a cuando yo me he retirado. Y después, los 150.000 me los dijo, le he dicho bien claro y he repetido siempre que Martín Belaúnde me dijo, son 150.000 que tenemos aquí. Y me hizo ver así el maletín que llevaban para pagar los impuestos. Él fue que me dijo. Sí, me dijo. O sea, no es que usted lo contó y se dio cuenta. No, por eso yo solo los he visto, abrió y cerró. 150.000. Ya. Ok. Por eso que tampoco no lo tomé mucha atención, porque justamente era para pagar espacios publicitarios. No ha sido cosas que han sido para pagar, que se hagan dar los recibos, las facturas, y el problema de ellos, van a tener que decirlo, ¿no? Después me preguntó si yo hubiese encontrado mi nombre ahí, pero también le digo, si hubiese estado mi nombre ahí escrito en agendas de anterior tiempo, no esas agendas estas porque no eran de ahí, igual lo hubiese hecho, porque no hubiese habido nada de malo en mi persona, porque yo no he hecho nada de malo nunca. Entonces, igual, lo hubiese consignado y entregado. Lo mismo que estoy haciendo eso, lo hubiese hecho. Porque yo duermo siempre con mi conciencia tranquila. Sí, gracias. Presidente, para precisar, en la primera pregunta que le formulé respecto a que si veía si la señora Heredia usaba agendas, el invitado dice que ha visto que hacía apuntes, pero no ha visto si eran en agendas, en hojas, en cuadernos, y si terceros también la ayudaban y anotaban cuando manejaban aquella campaña que se dice que era del 2006, donde participó. O sea, ¿se veía o eran hojas sueltas que anotaban apuntes, papeles, notas, o terceros la ayudaban a escribir? De repente usted en algún momento la ayudó a copiar y la señora Heredia le dictó y le dijo, a ver, anota que hay que hacer publicidad en tal lado, y usted lo ayudó también. ¿Puede ser? No, Nadine Heredia siempre escribía lo suyo en cuadernos, porque no eran agendas, porque agendas es una cosa, porque inclusive lo que se ha encontrado ahora son cuadernillos, porque agendas son otras cosas, son agendas. O sea, por el contenido se le dice agendas de trabajo, pero ella siempre acostumbrado a escribir en diferentes cuadernos, en esa época que estaba conmigo, en la época estábamos en el 2006. Después se ha cambiado con estos cuadernos que hoy día se han encontrado. Entonces, siempre ella escribía los apuntes, ella. O sea, no le escribía a nadie, no le escribía a Álvaro Gutiérrez, no escribía a Ollanta, lo escribía a ella. Gracias. Bien, congresista Juan José Díaz Dios, y ahí culminamos. Presidente, a través suyo una interrupción me solicita la congresista Nájara. Congresista Nájara, interrupción. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera que quede, que se deje constancia y que usted no pierda de vista que nuestro invitado nos ha dicho que él ha pagado el peritaje que se efectuó en el exterior para los efectos de las agendas. Cuando estuvo el equipo de investigación de Panamericana Televisión, Panorama, nos dijeron que ellos habían sufragado ese gasto.
No se me ha respondido quién es Luz Ani Montesa Rimarachín y si es cierto que nuestro invitado le ha ofrecido viajes a Italia por los motivos que él pudiera señalar. Y lo siguiente también, que no me ha precisado cuánto aportó al Partido Nacionalista vía Unión por el Perú en el 2006. El remitirme, ahí consta en los ingresos, pues yo también me podría remitir en esta comisión, ahí consta en los ingresos. Para eso se viene a colaborar. Él es una persona joven que debe tener una memoria prodigiosa. Gracias, presidente. Bien. Bueno, presidente, yo no me recuerdo lo que el 2006, no tengo la memoria porque no soy el investigado yo. Le dije que esté escrito inclusive en la OMPE, mi aporte, como están todos, si es que no han hecho un cambio, ¿no?, del aporte que se hizo, no sé, yo no me recuerdo cuánto, son aproximadamente 150.000 a tantos. Preciso no quiero decirlo porque si no la señora Ana Jara va a decir, debe decirlo preciso. Después, no le escuché otra pregunta que me dijo. Ya, después yo no he prometido viajes a nadie. Pueden decir todo lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces yo no he prometido viajes a nadie porque no es mi costumbre de prometer viajes a nadie, sino yo le he dicho bien claro que yo desconozco las modas y circunstancias que dejaron estas agendas en mi casa. Jamás he dado nombre, jamás he dicho personas, jamás he dicho que lo han dicho personas, yo no sé. ¿Ok? Gracias. Bien. Presidente, solamente entonces que dejo constancia. Él señala que no ha ofrecido viaje alguno, no niega entonces conocer a Luz Ani Montesa Rimarachín y sí ha dicho acá en el seno de la comisión que no trabaja con la hermana de la señora Vargas. También quiero que quede la grabación. Sí, que quede constancia, pero creo que la congresista quiere transquiversar muchas cosas y eso hay que tener cuidado porque yo jamás he dicho que yo he pagado la pericia. Jamás. La pericia la ha pagado Canal 5 de televisión, su pericia que ha hecho tanto en Italia como en el Perú. La pericia que yo hice en España ha sido por cuenta mía. Está claro eso. Congresista Juan José Díaz Dios. Presidente, muy breve ya para ir terminando. Se ha preguntado mucho por vinculación de la ruta del dinero con Venezuela. Sin embargo, se ha hecho conocido, presidente, una serie de investigaciones que se están llevando a cabo sobre el tema del lavallato. Y se conoce también que el entonces candidato Ollanta habría tenido también reuniones con algunas de estas empresas brasileñas, sobre todo con esta OAS, con una vinculación con Rocío Calderón. Sobre el tema, presidente, si es que nuestro invitado tiene alguna información que pueda servir, reitero, para poder llevar a cabo nuestra investigación tomando en cuenta la ruta del dinero vinculado al tema de Brasil. Gracias, congresista Díaz Dios. Señor Gutiérrez. Gracias. La pregunta que ha referido el congresista, hay escritos en una de las agendas almuerzos con funcionarios de Brasil, entonces yo creo que ahora se tiene que investigar y responder la interesada que ha escrito esto. Gracias. Bien, vamos ya a cerrar esta intervención de nuestro invitado, el ex congresista, el señor Álvaro Gutiérrez Cueva. Si tiene a bien alguna nota final, sino para ya darle el permiso correspondiente. No, estoy solo buscando mis lentes, que no los encuentro. Muy bien. Ok. Bien, agradezco la presencia de cada uno de los congresistas. Señores congresistas, pido autorización para los acuerdos. Dispensa aprobada. Siendo las 13:15, se levanta la sesión de esta 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Muchas gracias.